Ya está con nosotros Alejandro Peluca Gramajo, compañero secretario general de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Para los que no saben, nos escuchan muchos trabajadores y trabajadoras, pero para algún distraído, más conocido como la UTEP, y es el sindicato de los trabajadores de la economía popular, de esos trabajadores que no tienen, no gozan de los derechos de los trabajadores formales, pero que se organizan para conquistarlos. Bienvenido a la mesa de paritaria. Alejandro, ¿cómo estás? Bien, acá estamos. Días particulares, ¿no? Días Pero estamos. particulares por la muerte. Al principio del programa le hicimos un pequeño homenaje, un humilde homenaje al Papa Francisco, y me imagino que a vos y a todos ustedes en la UTEP los toca de lleno por lo que representó el Papa Francisco en la voz de los descartados y excluidos. Sí, sin lugar a dudas para nosotros Francisco expresa las ideas más transformadoras, las ideas revolucionarias del siglo XXI, porque yo creo que lamentablemente, ¿no? Tienen que llegar momentos como la pérdida física de Francisco como para dar un debate sincero y más profundo sobre las ideas que expresó Francisco. Francisco puso la contradicción en el lugar correcto. Cuando él abrazó a los pobres, fue en búsqueda de los pobres, del descartado, del excluido, de los migrantes. Lo que estaba señalando es que el modelo actual, el mundo actual, el sistema capitalista actual, genera condiciones objetivas, materiales, en el seno de la clase trabajadora que principalmente obedecen a un proceso de exclusión, de marginalidad, y él lo señaló con mucha claridad. No solamente tenía que ver con la gestualidad humana, sino también con la construcción de una idea política sobre lo que significa este nuevo mundo. Así que para nosotros, como para la mayoría del pueblo trabajador, o para todo el pueblo trabajador, porque si bien con los movimientos populares tuvo un trato particular, debatió mucho con nosotros, nos ayudó a expresar determinadas ideas, a construir programas, la agenda de tierra, techo y trabajo. Em, También lo hizo con el conjunto del pueblo trabajador. Y creo que para todos nosotros es una pérdida enorme, un vacío que se nos genera, pero que también nos obliga a reforzar nuestro compromiso político, nuestro compromiso militante, nuestro compromiso desde cada uno de los lugares que nos toca ocupar responsabilidades circunstanciales, asumir la pelea por defender las ideas de Francisco, porque son las ideas transformadoras, las ideas revolucionarias. Yo digo que es la actualización doctrinaria, para los que nos asumimos peronistas, es la actualización doctrinaria por construir efectivamente justicia social en nuestro país. Totalmente, también es muy importante haber tenido una voz de esas características universal en la visibilidad de los trabajadores descartados por el sistema. Nosotros venimos de la Confederación General del Trabajo, como ya sabés, y me acuerdo que fue Francisco el que instó a los compañeros de la CGT a incorporar a la Unión de Trabajadores de la Economía Popular a la estructura de la Confederación. Y tuvieron un camino, se empezó a caminar juntos, empezó a trabajar y a haber más articulación entre los movimientos sociales y la CGT, entre los formales e informales, pero tenían Ujú. todos condición de trabajador, no se podía negar eso. Y nada, preguntarte cómo está en la actualidad esa convivencia y cómo va a seguir no estando el Papa, el conductor espiritual de los trabajadores. Sí, a ver, nosotros, por supuesto que hay un aspecto que tiene que ver con la coyuntura y que hay una necesidad, si se quiere, más de la urgencia, de la cotidianidad, de construir unidad, incluso con todos los sectores, con la CGT y el resto de las organizaciones gremiales, sociales, que quizás tenemos diferencias en términos más estratégicos de lo que significa el proceso de unidad, en este caso del UTEP con la Confederación General del Trabajo, porque tiene el aspecto de las urgencias o de los aspectos más coyunturales, pero para nosotros lo principal es el aspecto estratégico, porque no hay posibilidad para nosotros de resolver la ausencia que tiene el campo popular, que es la ausencia de un proyecto de país, un proyecto de nación sin el protagonismo de los trabajadores. Y hoy una de las grandes dificultades que tiene en general el campo sindical, no solo en la Argentina, sino en América Latina, es cómo somos capaces de darle causa a un problema que hoy incluso en nuestro país representa el 50% del problema de los trabajadores en la Argentina, porque si uno va a los datos del INDEC, que
que publicaron hace poquito, estamos hablando de que hay un 52% de informalidad en la Argentina. Es decir, hay un problema grande a resolver y que no lo podemos resolver los movimientos populares porque expresamos una parte de la informalidad, intentamos organizar a lo que nosotros llamamos la economía popular, que es una parte de la informalidad en la Argentina, no es el todo, y que eso necesita ser discutido, pensado, planificado, asumido como agenda de conjunto del movimiento obrero. Por eso para nosotros todo el camino que venimos haciendo desde hace muchos años, pero en este último año y medio con mucho más profundidad con la Confederación General del Trabajo, está pensado, diseñado y con la expectativa puesta en el proceso más estratégico. Y sobre todo porque venimos de una derrota política, que no es electoral solamente, perdimos las elecciones, pero ahí por lo menos nosotros tenemos la impresión o el balance de que hay una derrota política, producto de que si uno mira o hace un balance del proceso democrático en la Argentina, estamos hablando que iniciamos saliendo de la dictadura militar un 4% de pobreza y terminamos un gobierno popular, lo pongo entre comillas porque creo que de popular no tuvo nada, que fue el gobierno pasado con un 42% de pobreza. Entonces, creo que para nosotros, porque venimos del peronismo y creemos en los trabajadores y asumimos que lo único que puede modificar las estructuras de poder y las estructuras de injusticia es si hay un debate profundo, sincero, con el protagonismo de los trabajadores. Y eso no es, los convocamos para un acto, los convocamos, que en general fue lo que pasó durante los últimos años. Nosotros estamos convencidos de que tiene que haber protagonismo, que el peronismo fue el mejor ejemplo de cómo transferir poder a los trabajadores. Fue una maquinaria extraordinaria de transferencia de poder. Y Francisco, con los trabajadores más humildes, hizo lo mismo, porque hoy tenemos una ausencia física, pero tenemos una guía de trabajo, una orientación estratégica, porque la agenda de tierra, techo y trabajo, que es asumida por nosotros, pero que también hoy empieza a ser asumida por el conjunto de los trabajadores, es lo que tenemos que profundizar. Y por supuesto su ejemplo, yo también rescato algo que veo que ha sido una desviación permanente del campo político sobre todo, es que Francisco ha tenido un nivel de humildad. Fíjense, llegó a ser papa y lo primero que hizo fue no abrazar al rey, que fue a la Asunción, sino abrazar a un cartonero. Y eso habla de lo que nosotros tenemos que intentar hacer, que es achicar la pirámide de representación. Nosotros tenemos que estar más que nunca cerca de nuestro pueblo. Y él, en la última reunión que tuvimos con él con la CGT, que yo tuve la posibilidad de ir, nos incorporaron oficialmente a la delegación, nos dijo algo, venía de una gira larga, no recuerdo de qué país, pero lo primero que nos dijo, estaba muy contento porque había ido a una experiencia en un barrio popular, en un barrio humilde, y estaba re contento porque bueno, yo aprendo, todos los días aprendo algo de la sabiduría del pueblo. Bueno, y eso también es un mensaje. Nosotros tenemos que confiar mucho en la creatividad y en la sabiduría popular. Entonces, hoy no lo tenemos, pero tenemos que transformarnos todos en un pequeño o en una pequeña Francisco. Porque nosotros tenemos ese deber. Francisco nos marcó un rumbo, nos marcó un horizonte, nos dio una guía espiritual, moral y también programática, y tenemos que ser nosotros los voceros, multiplicadores, porque hoy no lo tenemos, pero han sido 12 años en donde yo estoy convencidísimo que ahora con su pérdida física, su rol histórico va a estar en el lugar correcto. Y estoy convencido que muchos pibes como ustedes, o como nosotros, que yo soy un poquito más grande que ustedes, un poquito. Vamos a dimensionar lo que significó la misión, la tarea de Francisco en el mundo. Totalmente, eso hablábamos con los compañeros hace un ratito, de que en el tiempo vamos a ir dimensionando el cambio estructural, simbólico, político y religioso que significó Francisco, un argentino, un papa argentino, en la estructura mundial. Volviendo a lo local, más o menos los números que dijiste serían uno de los sindicatos más grandes de la Argentina por la cantidad de trabajadores informales que hay. Entiendo que la UTEP es una organización joven, que sos el segundo secretario general. Sí. ¿Primero votado o...? Primero votado. Primero votado, sí. El primero que eligen los trabajadores. O sea, hay una estructura ya consolidada, democrática.
y se enfrentan a un gobierno como el de Milei, Ujú. que yo creo que tiene dos chivos expiatorios, el trabajador estatal y el Estado, y las organizaciones sociales y la UTEP. Me parece que son los dos chivos expiatorios del cual él hizo campaña y decía que la Sí, chivo culpa es expiatorio no, enemigos diría yo. enemigos. Bueno, Enemigos está bien. porque yo creo que no solo el trabajador estatal, sino también los trabajadores en general, porque el germen de posibilidad de reorganización, de agrupamiento, de que nuestra sociedad, de que nuestro pueblo no se coma el relato de lo que dice el gobierno, que pareciera que la culpa del mal funcionamiento del Estado La tiene el es trabajador. del trabajador y no la ausencia de un modelo de país que planifique un Estado en función del desarrollo, de las economías regionales, bueno, del proyecto de país y de nación que vos querés desarrollar. No es verdad que el problema es el trabajador, es otro el problema. Como tampoco es el problema de los pobres, que hoy haya casi 50% de pobreza. Estoy seguro que es mucho más, porque no creo en los números del INDEC. La realidad a nosotros nos dice otra cosa, no los números del INDEC. Entonces, cuando vos lográs quebrar la moral de la sociedad, cuando efectivamente un trabajador del Estado o un trabajador de la economía popular o un compañero que está sumergido en la pobreza efectivamente cree que la responsabilidad y la culpa de todo es de él y le quiebra la posibilidad de reconstituirse como un elemento de pelea. Y lo único que posibilita revertir eso es la organización. Cuando vos tenés un compañero, una compañera, o en el sindicato, o en la fábrica, o en un centro comunitario, en un comedor comunitario, en una cooperativa, que podés debatir colectivamente y eso retroalimenta. Porque saben que este modelo en definitiva va a dejar el 80% de la sociedad afuera. Es un modelo que solamente el 80 o el 70 afuera. Entonces, es un modelo que solo cierra quebrando los gérmenes de organización, que eso es el movimiento obrero y los movimientos populares, porque son de alguna manera los que están en contacto permanente con la realidad de la mayoría del pueblo, porque los trabajadores somos mayoría en nuestro país, y entonces necesitan romper eso. Y ha elegido dos instrumentos, pero en realidad, en el fondo, necesita quebrar la organización del pueblo trabajador. Pero no lo van a lograr, esto han fracasado siempre, es una cuestión de tiempo. Y además porque han sido tan imbéciles en algunos aspectos que se le ha caído el relato permanentemente. Porque, a ver, vos lo tenés en el aspecto económico cuando te hablan de la macroeconomía y que de los números de la inflación y que no sé cuánto y que no sé cuánto. Después vos vas, tenés que cargar la sube, el La casa. transporte te sube. Tenés que viajar en la motito para llegar al trabajo, vas a cargar nafta y la nafta se fue a la mierda. Tenés que vivir, sos un trabajador que tenés un hijo y una familia, tenés que alquilar, estás liquidado. Un jubilado que tiene la jubilación mínima por el piso, que antes por ahí tenía el beneficio de acceder a un medicamento por algún programa del Estado aniquilado, entonces la posibilidad de que el sueldo te alcance más o que la jubilación te alcance más, entonces se cae Y después, porque con la Cristo estafa, el discurso de Davos, han cometido una serie de errores que han desnudado el relato. Fíjense que trataron de armar una entrevista con un pseudo periodista y dejaron todos los dedos marcados. Y Ahí la tengo gente no una, es tonta, la gente se da cuenta de eso. no, ahí tengo una consulta porque se me vienen dudas pensando un poco también lo que fue el proceso y lo que es el proceso de movilización en la calle, ¿no? Y hablábamos también hace un momento de esto de los programas sociales o todos los programas que tenían de algún modo contención, o el objeto de la contención era el trabajador que la estaba pasando mal o los pibes, en el caso de áreas de infancia y demás que están hoy desfinanciados. Quiero entender por qué hoy los movimientos sociales no están en la calle, teniendo en cuenta este panorama que vos comentás. Que yo creo que hay una organización subterránea que trasciende la calle, que me imagino Totalmente. que en cada olla, en cada escuela, digo, hay una organización que eso es imposible negar, pero ¿qué sucede que hoy no vemos la 9 de julio cortada? Ujú. ¿Cómo se explica eso? Bueno, a ver, hubo una decisión del gobierno de... Nosotros cortamos la 9 de julio, la última vez que cortamos la 9 de julio fue en mayo del año pasado, y nos recontracagaron a palo. A nadie le gusta que lo caguen a palo, entonces la estrategia de pelea es distinta. Y yo creo que parte del discurso del gobierno para decir que no hay conflicto social en la Argentina es tratar de medir el conflicto por la 9 de julio. Y eso es un error por parte del gobierno, porque el conflicto social en la Argentina ha sido muy alto.
y en donde nosotros como movimientos populares, con las dificultades que tenemos, porque el compañero que antes cobraba un salario, lo tiene congelado en 78.000 pesos, tiene 4 trabajos, 5 trabajos para sobrevivir al día 15. Entonces vos tenés dificultades operativas organizadas y sumado a eso que el ejercicio de solidaridad en el territorio hace que no solo vos tengas que resolver tu problema familiar con 4 o 5 trabajos, sino que tenés la demanda del resto de los compañeros que se van cayendo del mapa, que vos, porque nosotros venimos de una formación solidaria, humanista y de compromiso con el otro, hace que no podés cerrar las puertas y decir, me importa 3 carajos lo que le pasa a los demás. Entonces tu problema familiar, que es con el propio, más el de tus hijos, más el de otro familiar, se suma al resto del barrio que se está absolutamente descontrolando. Pero yo creo que hay una trampa en la idea del conflicto social. No es verdad que en la Argentina no hubo conflicto social. Es cierto que a nosotros nos eligieron como enemigos, nos tiraron, nos cagaron a palo, carpetazo, de todo. Y una campaña de estigmatización muy fuerte. Fíjense que el gobierno tuvo una decisión inicial que fue ajustar. Eligió varios de las herramientas o los instrumentos sociales, como por ejemplo el tema alimentario. ¿Qué fue lo que dijo? Construyó una campaña para decir, se tomó de un registro que era mentiroso, porque era un registro de la pandemia en un momento en donde se expandieron los comedores comunitarios, y dijo que eran todos fantasmas. La mayoría, o una gran parte de la política también compró que todos eran fantasmas, entonces era más fácil pegarle a los compañeros de los movimientos, a Juan, a Emilio, al gringo, a mí, a hablar y hablar y hablar. Pero en definitiva lo que estaba en el fondo era ajustar. Entonces sacaron los programas vinculados al abastecimiento de comedores comunitarios. Y eso hace que también pierdas capacidad de intervención en el conflicto, digamos, ¿no? Pero Sí, yo no del creo otro que lado. haya sido, no tengo el mismo balance, porque yo no mido el conflicto, o nosotros no medimos el conflicto desde la lógica de la 9 de julio. E incluso puedo decirte que hasta, no sé si estoy de acuerdo que ese es el único elemento de conflicto, y que es un mecanismo que estuvo bien utilizado. ¿Entendés? Creo que hubo un exceso incluso de compañeros que se enamoraron, como digo yo, de la maniobra, y está mal. En algunos casos. Pero si yo mido el conflicto social en la Argentina desde que inició este gobierno a hoy, creo que ha sido uno de los más altos. Porque, mire, hubo 3 paros generales, de los cuales nosotros también tuvimos algo que ver. Con humildad lo decimos, pero tuvimos algunas cosas que ver porque también intercambiamos mucho con los compañeros de la conducción de la CGT cuando nos preguntan, che, ¿cómo está la cosa? Porque también hay una preocupación no solamente por lo que le pasa a los compañeros estatales o a los de sanidad o a los camioneros, sino que hay una preocupación más general sobre la problemática que está viviendo el pueblo argentino. Entonces, como nosotros tenemos algún termómetro que excede por ahí la realidad de algún sector determinado, fuimos mucho a un mecanismo de consulta por parte de los compañeros, así que influimos mucho en las decisiones que se fueron tomando. Es una herramienta extraordinaria para la CGT, digo, tener Sí, no sé si alguna es, representación no en sé un si es una termómetro. herramienta extraordinaria o es, también hay una necesidad, digamos, ¿no? De conjunto, pero lo digo bien, una necesidad, Yo digo que la como CGT siempre tenga- hubo siempre matices, de un lado y del otro, digamos, ¿no? O diferencias o prejuicios, mejor dicho. Se van curando, que ya, se van se van curando, curando. pero porque, ¿sabes qué es lo que pasa? Que hay algo que hay que aprender del Papa también, que es la cultura del diálogo y el encuentro. Nada. Porque muchas veces nos dividen cosas que son imaginarias. Cuando vos te sentás a hablar con un compañero estatal, o con un camionero, o con uno de sanidad, o con un metalúrgico, y sí, hay matices de cómo encarar la salida de este problema gigante que tiene la Argentina. Pero vos vas encontrando puntos de acuerdo y coincidencia a partir del debate y del diálogo, el debate y el diálogo fraterno. Y eso me parece que empezamos a transitarlo en otra dimensión. Que hay mucha más madurez de parte de toda la dirigencia, o la gran mayoría de la dirigencia social y gremial, que bueno, se van unos posibles acercamientos y ese debate sincero, romper prejuicios. Y que nosotros no es que le estamos compitiendo, ni criticando, ni nada por el estilo a algún gremio en particular. Lo que nosotros tratamos de construir ese puente de unidad con el movimiento obrero, y a partir de eso que
la resolución de nuestro problema particular sea una resolución de conjunto. A veces nos toca salir desde lo sectorial y le encontramos la vuelta de lo sectorial, pero acá hay un problema mayor, que no es un problema del Estado, de los estatales, que no es un problema de Total. los trabajadores informales, es un problema de conjunto, porque la ausencia es el modelo de país. La Argentina y el campo popular no tiene claro cuál es el modelo de país que hay que desarrollar. Ahí, recién mencionaste la sociedad que va dejando este modelo económico que ve que cada vez se vende menos, que cada vez despiden más trabajadores de la formalidad. Y uno imagina que esos trabajadores que expulsa el mercado formal van al mercado informal o buscan una changa o algo. ¿Ustedes ven eso? ¿Ven que se está ampliando, digamos, los trabajadores de la economía popular? Sí, sí, porque hay un problema de que este modelo tira para abajo. No es que, como dice el presidente, sube como pedo de buzo, todo lo contrario. En realidad los trabajadores que todo el tiempo se van cayendo. Por eso yo insisto que los números, parte de los números del INDEC no tienen nada que ver con lo que se vive en la realidad. De hecho lo vemos incluso en nuestros comedores. Hay muchos laburantes formales que van a los comedores. Y eso es porque no le alcanza la plata, porque no pueden llegar al día 15 o porque se quedaron sin laburo. Los dos componentes nuevos que aparecen en los comedores son los jubilados y los trabajadores formales. Y eso es producto de que hay una realidad en el modelo que está destruyendo el aparato productivo que todavía seguía vigente. Bueno, hay expulsión de trabajadores, hay pérdida de trabajo. Y eso hace que el compañero no se va, o va al comedor como primera salida así urgente hasta que le encuentra la vuelta y después se autoinventa algún trabajo. Que en general para el compañero que viene de un trabajo formal es mucho más complejo, porque el compañero que viene hace muchos años rebuscándosela en la economía informal, en la economía popular, en general tiene mucho más rebusque, porque de alguna manera hace muchos años que tiene ese ejercicio, que no digo que ni que esté bien ni que esté mal, pero es una realidad objetiva. Y el compañero que por ahí se cae, ¿no? Que venía con cierta estabilidad en un laburo, porque por ahí incluso no le alcanzaba, pero tenía determinada estabilidad, se le complejiza más. Pero los compañeros nuestros, por ejemplo, tienen 4 laburos, 3, 4 laburos. 4 changas, digamos, ¿no? 4 formas de rebuscársela, o limpiando vidrio, o yendo a hacer la compra para una jubilada, o cuidando a una jubilada, o cuidando a un niño. Bueno, de todo tipo de creatividad para poder ganarse un manguito, para poder llegar a parar la olla día a día. Ni siquiera ahí te estoy hablando de que llegar al día 15, es día a día, minuto a minuto. Ok, ahí te hago una pregunta de esto que estábamos hablando recién, sobre cuánto puede resistir ese mercado informal más a esta crisis. Porque digo, si vos ves la cantidad de trabajadores que se van cayendo al sistema formal y se suman a la fila de los informales, y antes donde tenías 10 vendiendo medias en el subte, tenés 20. Digo, ¿cuánto resiste ese mercado? Depende de la pelea. Yo creo que este modelo, que para mí es un experimento incluso, Javier Milei, a mí me llamó mucho la atención la asunción de Donald Trump con Elon Musk y todo ese tipo de personajes que están como con un pie muy fuerte en el intento de construir desregulaciones en el Estado argentino, porque creo que buscan un modelo en donde este tipo de empresarios que abordan la inteligencia artificial, todo ese tipo de avance tecnológico, necesitan estados absolutamente desregulados, que ellos entren y salgan como se les cante las pelotas. Y ese modelo es solo si no hay organización de los trabajadores, porque necesitan reemplazar mayoritariamente. Quieren pagarte un salario universal, que vos estés en tu casa y hagas determinada cosita a través de la inteligencia artificial, y ese sea su modelo. Yo creo que si quiebran la organización popular, la organización del movimiento obrero, es posible que puedan estabilizar un modelo de ese tipo. Gracias a Dios, acá en la Argentina, en nuestro país, pasó el peronismo y existe el movimiento obrero con un poder muy grande. Y yo apuesto a que eso sea lo que le ponga el freno a ese tipo de iniciativas que intentan construir determinados empresarios, porque si no, sí lo pueden estabilizar. Sí, tranquilamente pueden pensar
una política universal para una parte muy importante de los trabajadores que se queden en su casa, y que no sé si va a ser trabajo informal, pero va a tener una dinámica similar, y que eso hace que rompa todo tipo de posibilidades de sostener un proceso de organización comunitaria, de un país en donde la interrelación entre los trabajadores sea el camino a desarrollar. Por eso creo que, no sé si hoy creo que no va a aguantar porque va a haber pelea, va a haber resistencia de los trabajadores a que eso no suceda. Y por supuesto va a haber una resistencia, pero también tiene que haber algo que tiene que ver con la salida política. ¿Cuál es la contrapropuesta que nosotros le hacemos al modelo que intenta construir un proceso de salarios universales para la gran mayoría de los trabajadores y que se queden en su casa, la no comunidad organizada? ¿Cuál es el modelo que nosotros? Bueno, ahí creo que es el momento en donde el movimiento obrero tiene que ocupar un rol central para decir, bueno, nuestro modelo de país en la Argentina tiene que ver con esto, con el desarrollo, con la producción, con la planificación estratégica de los recursos naturales, con las economías regionales. Bueno, vamos a combatir la informalidad con esta propuesta, con esta propuesta, con esta propuesta. Yo apuesto a que lo único que le va a poner freno a eso, porque si no existe la lucha, la resistencia y la construcción de una salida política con protagonismo en ese lugar, pueden estabilizar, pues lo han hecho en otros lugares. Bueno, es un año electoral y quizás esté la oportunidad de discutir esto, pero por lo que se ve, no. Lo que vemos los militantes es que en la política hubo pocos lugares para el movimiento obrero, o hay pocos lugares para el movimiento obrero y para el debate, y sí hay una discusión más de superestructura y de una interna dentro del partido, del movimiento entre Kicillof y Cristina, o la Cámpora. No sé muy bien cómo se estructura o cómo se grafica esa interna, y parecería que a lo que vos apelás y lo que todos deseamos está muy lejos. ¿Cómo ves en este año electoral al peronismo como alternativa al gobierno de Milei? No te agarres así la cara. No, a ver, yo lo pongo en contexto. A ver, yo creo primero si que esquiva el peluca, estamos todos. No, yo no le voy a esquivar, pero creo que hay que contextualizar. Yo creo que nosotros estamos siendo testigos del fin de un ciclo, donde el sistema político argentino se ordenó en los últimos 25 años con determinados sectores. Y creo que nosotros tenemos que ir un poquito más atrás. Creo que, no sé si lo decía al principio, si ustedes miran el proceso democrático en la Argentina, terminar con un 42% de pobreza quiere decir que hay un fracaso rotundo. Y creo que nosotros durante los últimos 20 y pico de años transitamos la posibilidad de resolver una crisis que se inició en el 2001, con el que se vayan todos, en donde hubo una irrupción popular muy grande, cansada la gente de la situación económica, de la situación social, de no encontrar el rumbo y no tener una dirección clara. Y creo que Milei es un capítulo en el proceso de esa crisis todavía no resuelta, porque fíjense que él gana la elección combatiendo los privilegios de la casta política, señalando que hay hubo una incapacidad de la dirigencia política de resolver problemas profundos, porque, a ver, seamos sinceros, los compañeros nuestros, un montón de compañeros nuestros, sobre todo jóvenes, pero tampoco tan jóvenes, votaron a Milei. Porque Cristina le llama como dice, la insatisfacción democrática. Yo digo que la insatisfacción democrática tiene carne, anda a pie, digamos, ¿no? Porque son la mayoría del pueblo pobre y y una parte importante de los sectores medios que estaban cansados de no encontrar una estabilidad permanente en el proceso político, económico, social en la Argentina. No es casualidad que en las últimas manifestaciones, movilizaciones, se vuelva a aparecer el que se vayan. Todo eso es producto de que Milei es incapaz de resolver la crisis de representación que existe o que venimos de hace mucho tiempo, porque su propio modelo expulsa a la gran mayoría. Ahora bien, yo creo que nosotros venimos cometiendo errores, y digo nosotros porque me hago cargo o me siento parte del peronismo, del campo nacional y popular.
de no entender lo que está pasando en la Argentina y en el mundo. Y creo que las discusiones palaciegas son las que efectivamente la sociedad les da la espalda, porque no aparece en el debate político los problemas de la sociedad en su conjunto, del trabajador estatal, del trabajador más pobre, no aparece en el debate. Entonces lo único que aparece en el debate es la lapicera, el partido no sé qué, aquello, la lista de no sé cuánto. Bueno, yo creo que eso nos va a llevar al fracaso porque el mensaje de la elección del 2023 y lo que está pasando a partir de este año y monedas, 16 meses creo que van, de gobierno, la gente está reclamando otra cosa. Está reclamando otra cosa, no está reclamando solamente pensar quién es el candidato, sino cómo le va a resolver los problemas a la gente. Y cuando la dirigencia política se sigue alejando de los problemas de la gente y lo único que pareciera importante parece cuál es la mía, ¿no? Porque en definitiva parece eso. Y bueno, yo creo que es un error de carácter estratégico que eso, si no se corrige, es probable que Milei con un 30 y moneda de voto pueda ganar la elección porque él está consolidando un núcleo antiperonista que se lo fue sacando al PRO, porque prácticamente el PRO empieza un proceso de disolución, y que creo que el peronismo y el campo popular tiene que reaccionar. Por eso también nosotros, le digo mucho a los compañeros de la CGT, bueno, hay que ocupar los lugares, pero no pensando en, bueno, que nos llamen y que nos digan, no, hay que debatir políticamente. La mejor manera de ocupar el espacio político, incluso en términos electorales, dando el debate de cara a la sociedad. Cuando nosotros tomamos la decisión de hacer un paro, como el que se anunció y se hizo, jornada de 36, hay que debatir con la gente el por qué. No solamente con las bases propias de cada uno de los sindicatos, sino porque este modelo, que es injusto, que es inhumano, que excluye, que está matando un montón de gente, es por decisión política. Y nosotros, el movimiento obrero, los trabajadores, creemos que la salida política tiene que ser por ahí. Después, y van a venir, alguien se va a parar arriba de la ola. Así como en su momento, después de la crisis del 2001, apareció Néstor, e intentó construir una salida política positiva. Yo creo que fue una buena base inicial para construir un proceso con justicia social profunda. No nos dio el tiempo, no pudimos, pasaron cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero fueron un buen cimiento de organización, de conciencia, de conquista de derechos. Después, lamentablemente, no se le pudo dar continuidad histórica a ese proceso. Pero creo que las elecciones y el peronismo tiene que poner el freno, porque es probable que si sigue así le van a errar a la curva y van a seguir de largo, porque creer que solamente por un mal candidato perdimos la elección y que es una cuestión de pensar cuál es más o menos le cae bien en las encuestas a la gente, y va a ser un error, va a ser un error. Entonces yo creo que ahí el movimiento obrero tiene un rol importante y determinante, no solo en el proceso electoral corto, sino, vuelvo a insistir, porque para mí es lo más importante, pensándolo en perspectiva más estratégica, es el rol que tiene que ocupar en la planificación de nuestro país. Y no solamente en la planificación, sino en el desarrollo de las políticas para efectivamente construir ese modelo de país. Que, vuelvo a repetir algo, nosotros que venimos del peronismo, fue lo que hizo Perón, fue transferirle poder no solamente simbólico a los trabajadores, sino de protagonismo. Las cámaras de diputados estaban llenas de trabajadores, Las embajadas. los ministerios estaban llenos de trabajadores, las embajadas estaban llenas de trabajadores, porque efectivamente fue el eje, la columna vertebral del desarrollo del país, no solamente de la fuerza política, sino del desarrollo del país. Ale, este programa busca un poco eso, paritarias libres, hecho por todos compañeros con responsabilidades gremiales, busca mostrar cuadros del movimiento obrero. No como sé si vos. contesté la pregunta de la elección. Sí, te podemos decir. No, estuvo bien contestado. No te metiste en la arena de la interna, pero... Porque me parece que es un error, ¿eh? Totalmente. Es un error, yo Totalmente. no tengo ningún problema con Axel ni con Cristina. Y además yo hablo con un montón de compañeros y tengo buena valoración con un montón de compañeros, pero no es el problema los nombres. No es la discusión. No es la discusión No. palaciega ni la discusión del partido. Eso es un error. Es un error de no comprensión de lo que está pasando
Fíjense, vuelvo, no, perdón por si me voy con el tiempo, pero si uno mira los procesos, cómo se fueron dando en las provincias, no es casualidad lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires y lo que pasó en Santa Fe. Fíjense que en Santa Fe, uno de los supuestos gobernadores, que en las encuestas tiene una imagen súper positiva, perdió casi el 30% de los votos de menos de un año y medio. Sí, una fragmentación muy grande. Ganó el peronismo con un compañero que nosotros tenemos una gran valoración, pero que no viene del peronismo, sino que viene de una experiencia más outsider. Sin embargo, el peronismo también sacó el 14% de los votos. Pero hay un elemento de mucha fragmentación. Y de poca participación. Y de poca participación. Fíjense que lo mismo sucede en la ciudad de Buenos Aires. El peronismo está fragmentado, pero también aparece fragmentado la centro derecha. Los que disputan el voto de la centro derecha también se expresan por lo menos 4 o 5 listas. Entonces quiere decir que hay un problema de crisis todavía de representación política y de ordenamiento político que, vuelvo a repetir, se va a resolver con aquel que efectivamente comprenda lo que le está pasando a nuestro pueblo. Ya estamos llegando al final. Hoy a las 8 de la noche lanzamos un ciclo de charlas llamado Mañanas Mejor. Nosotros creemos que hay 2 Argentinas posibles, la de la financiera, la que empujamos a nuestros jóvenes a timbiar en la economía financiera, a jugar a las apuestas, a pensar que toda ganancia de plata es fácil, es rápida, y la Argentina por la que nosotros trabajamos, que es la productiva, la del desarrollo, la del trabajo. Y este ciclo de charlas, de entrevistas, es con jóvenes empresarios que les está yendo muy bien en el mercado y que han decidido no poner sus ahorros en la timba, en los juegos o en las finanzas, sino producir valor agregado y industria argentina. Así que hoy a las 8 vamos a lanzar este ciclo. Pero bueno, antes quería que cierre vos el programa. Se viene el 1 de mayo. Sí. Hay una movilización que ustedes van a participar el día anterior. Así que un mensaje a todos los trabajadores y trabajadoras que estén mirando para ese día 1 de mayo. Y antes, bueno, te esperamos la próxima. Esta también es tu casa, así que te vamos a invitar de nuevo y la próxima te voy a manguear una remerita de esas que tenés puestas. Esta la bendijo Francisco. Bueno, esa no. No. Llevamos este modelo, así que el modelo de esta remera, esta y otra más, en la reunión incluso que tuvimos con la CGT, ahí lo hicimos, le pedimos que bendiga este modelo de remera que tiene las Malvinas también atrás. Ah, estupendo. Bueno. Hay stock, ¿no? Sí. Perfecto. Le vamos a traer. Perfecto. Así que nada, un mensaje a los trabajadores que están mirando. No, a ver, por supuesto que el día 30 para nosotros es una fecha importante porque no es un 1 de mayo cualquiera, sino que es un 1 de mayo que reafirma el camino de pelea, de confrontación, de discusión con el gobierno nacional, porque también hubo una decisión de correr el 1 de mayo al 30, porque es un día hábil, y eso fue una decisión de parte de la conducción de la CGT, que nos parece recontra acertada, porque sigue marcando el camino de pelea que hemos trazado en el último tiempo. Así que nos va a encontrar este 1 de mayo en pie de pelea, en pie de lucha, con mucha predisposición y con mucha voluntad también y convencimiento de que vamos a ganar esta pelea. No me cabe la menor duda, yo confío mucho en el pueblo argentino y en los trabajadores, aunque traten de construir desesperanza todo el tiempo y de que es imposible, yo no creo en eso. Estoy totalmente convencido que el camino nuestro es el camino de la victoria de los laburantes. Pero antes creo que también tenemos una cita, y el día sábado para nosotros también es un día importante porque vamos a despedir a Francisco, ¿no? Va a haber una misa en la catedral que por cuestiones de horario son diferentes al momento de entierro en Roma de Francisco, pero para nosotros poder convocar y movilizarnos a la Plaza de Mayo el día sábado a las 10 de la mañana para despedir a nuestro hermano, a nuestro padre Francisco, es una cita obligatoria. Así que también queremos convocar a ustedes, jóvenes, voceros de Francisco, que nos movilicemos para despedir, porque es parte del agradecimiento que tenemos que hacerles todos los trabajadores, porque vuelvo a repetir, Francisco hizo mucho por los trabajadores
en el mundo y también en particular en la Argentina, porque en la reunión que tuvimos con él se notaba que es un tipo recontra interiorizado, estaba recontra interiorizado, incluso hizo un chiste cuando llegamos, dijo, qué bueno, vinieron todos. Están los gordos, los flacos y los más flacos de todos. Qué alegría. Y estaba muy contento de eso. Entonces creo que nosotros tenemos que ser agradecidos y ir a despedirlo con tristeza, porque perdimos un hermano y un padre, pero también con la alegría de saber que nos marcó un camino que nos obliga a agarrar el bastón de mariscal y seguir la pelea por construir una sociedad más justa, por construir una sociedad con tierra, techo y trabajo para todos. El sábado estaremos ahí y nosotros nos vemos el jueves que viene en el próximo capítulo. Cerramos con Candy las redes sociales para que se suscriban. Ale, suscríbete Por al supuesto. canal de Paritarias Por Libres. supuesto. Perfecto. Es Paritarias Libres en Instagram, Paritarias Libre en TikTok, Paritaria Libre en Twitter y Veo Perón. Gracias, compañero. Ya, pero